Como habíamos dicho, en la mañana de hoy vamos a estudiar el capítulo 6 de la Confesión de Fe de Londres de 1689, y como ustedes pueden ver, el título que nosotros hemos usado en esta mañana es un título abreviado. En realidad el título de la confesión es mucho más extenso. La caída del hombre, el pecado y su castigo es el título del capítulo 6. Pero antes de entrar a considerar el tema de este capítulo en esta mañana, quisiera hacer dos observaciones a modo de introducción. En primer lugar, quisiera observar el hecho de que el tema que estaremos estudiando hoy es probablemente el que más rechaza el hombre natural. Es el tema que más rechaza el hombre natural. ¿Qué nos enseña la Escritura acerca del hombre? Primero, que el hombre es pecador, intrínsecamente malo, pecador por naturaleza. ¿Qué nos enseña el hombre moderno? Que el hombre no es pecador, que no es intrínsecamente malo. ¿Qué nos enseña la Escritura? Que el hombre no solamente está dañado por el pecado, sino que no puede salir de esa situación por sí mismo. El hombre está pervertido, completamente corrompido, y no puede salir de esa situación por sí solo. ¿Qué nos enseña el hombre moderno? Que el hombre sí tiene capacidad para poder salir de esa situación. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en conversaciones normales, sin tener que leer un libro de teología, que a veces se está hablando de una persona caracterizada por ser un alcohólico, a veces le ha sido infiel a su esposa, es un individuo bocón y tiene muchas otras virtudes que adornan su carácter. Y sin embargo, alguien está hablando de esa persona y siempre surge alguien que dice: tú sabes algo, en el fondo, esa persona es buena. Claro, muy allá en el fondo, pero es buena, a menos que se esté hablando, por ejemplo, de una persona como Hitler o como Trujillo. Entonces las personas dicen: ah, no, esos sí fueron malos. Pero las otras personas, aunque tienen sus cosas malas, en el fondo son buenas. Esa es la visión que, expresada en una forma simple, tiene el hombre acerca de la naturaleza del ser humano, en el sentido ético y moral. Y por otro lado, las personas creen que ellos tienen capacidad por sí mismos de salir de la terrible situación espiritual en que se encuentran. La Escritura dice: no, el hombre es malo. El hombre no es pecador porque peca. El hombre peca porque es pecador. Viene dañado desde el vientre de su madre. Eso es lo que enseña la Escritura acerca del hombre y de su estado ético y moral. Es la primera cosa que queríamos recalcar en esta mañana, que el tema que vamos a estar estudiando es el que más rechaza la mente del hombre natural. Y en segundo lugar, veremos en un momento que tenemos un bosquejo para esta mañana, como todas las mañanas, pero yo quisiera hoy dar un bosquejo distinto para aquellos que están tomando notas. Este no es el bosquejo que vamos a usar, pero de todas maneras creemos apropiado dar este bosquejo porque puede ayudarles a medida que vayamos pasando por encima del material a entender algunas cosas. Podemos dividir el capítulo 6 de la Confesión de Fe de la siguiente manera. En el párrafo 1, los autores nos hablan de la caída del hombre en el pecado. En el párrafo 2, la solidaridad de la raza humana en el pecado. Párrafos 2 y 3. En el párrafo 2. En el párrafo 3, los autores hablan del pecado original. En el párrafo 4, del pecado actual. Y en el párrafo 5, del pecado remanente. Yo sé que algunos de estos términos probablemente no se entiendan ahora mismo, pero lo entenderemos a medida que vayamos pasando el material. Voy a repetir el bosquejo otra vez. En el párrafo 1, los autores nos hablan de la caída del hombre en el pecado. En el párrafo 2, de la solidaridad de la raza humana en el pecado. Párrafo 3, el pecado original. Párrafo 4, el pecado actual. Párrafo 5, el pecado remanente. No obstante, el bosquejo que usaremos hoy es otro muy distinto. En nuestro bosquejo de esta mañana, el párrafo 1 nos habla del origen del pecado en la caída, el origen del pecado en la caída del hombre.
Y en ese contexto los autores de la confesión nos dicen dos cosas. En primer lugar, ¿cuál es el escenario general en el que ocurrió la caída? Dice así: el hombre, según vino de la mano de Dios, su creador, era perfecto y limpio. La ley justa que Dios le dio hablaba de vida condicionada a su obediencia y amenazaba con muerte la desobediencia. Lo primero que nos dicen los autores es que el hombre y la mujer en su estado original eran perfectos, eran justos. Todo lo que Dios ha hecho era bueno. Originalmente, en Génesis capítulo 1, versículo 31, dice la Escritura: vio Dios todo lo que había hecho. ¿Y a qué conclusión llegó luego de haber examinado su creación? Que era bueno en gran manera. En Eclesiastés capítulo 7 nos dice el autor que Dios hizo al hombre recto. Así que el estado actual en que se encuentra la humanidad se debió a algo que ocurrió después, a algo posterior, pero no fue la forma en que Dios creó al hombre y a la mujer. Según vino de la mano de su Dios, era perfecto y limpio. Y Dios le dio una ley que le hablaba de vida condicionada a su obediencia y amenazaba con muerte la desobediencia. ¿Quién recuerda, hermanos, dónde está escrita esa ley? ¿Dónde está esa ley? ¿En qué lugar de la Escritura dice que Dios le dio una ley al hombre que le hablaba de vida condicionada a su obediencia? Hermano Antonio. Cuando dice la Escritura que Dios le dijo al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y como hemos dicho otras veces, eso es un hebraísmo que significa literalmente muriendo morirás, morirás irremisiblemente. Pero ¿qué pasaba si el hombre no comía del árbol? Dice: si comes del árbol morirás. Y si no come del árbol, entonces el hombre sería confirmado en vida eterna. Dios puso una prueba al hombre que duraría cierto límite de tiempo. No sabemos cuál es el límite de tiempo de prueba en que Dios puso al hombre, pero Dios puso a prueba al hombre y el hombre no pasó la prueba. Si el hombre comía del árbol, moría sin remedio. Si no comía de ese árbol y se mantenía en obediencia durante todo ese periodo de prueba, Dios hubiera confirmado al hombre en justicia eterna. Pero sabemos que el hombre no guardó su obediencia. Dice en el párrafo: la obediencia de Adán fue muy corta. Muy corta. ¿Qué tan corta? Bueno, algunos teólogos dicen que Adán pecó al otro día de haber sido creado. Martín Lutero decía que Adán pecó el primer domingo de su vida. Es decir, Dios creó al hombre comenzando domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado creó al hombre. Perdón, el viernes creó al hombre, sábado descansó y dicen que ya el domingo Adán había pecado. Bueno, la verdad es, hermanos, que eso es pura especulación. Nosotros no sabemos cuándo Adán cayó en pecado, pero sí sabemos que la obediencia de Adán fue muy corta. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en Génesis capítulo 1, versículo 28, Dios dio una orden a Adán y Eva: fructificad y multiplicaos. Y no creemos que Adán y Eva estaban en ese momento por meterse en un plan de planificación familiar. Adán y Eva probablemente querían tener sus hijos rápido. Sin embargo, dice la palabra que ya cuando Adán y Eva tuvieron su primer hijo, ya habían caído en pecado. Así que la obediencia de Adán fue muy corta. No sabemos si fue un día, una semana, un mes, un año, pero fue muy corta. Satanás, dice aquí, usó la sutil serpiente para traer a Eva al pecado. Y entonces ella sedujo a Adán y ustedes conocen la historia. Así que en primer lugar tenemos el escenario general en que ocurrió la caída. En segundo lugar, su descripción particular. Y los autores nos dan 5 detalles particulares en la mitad del párrafo 1. Primer detalle: la ocasión del pecado. Dice: Satanás usó la sutil serpiente para traer a Eva al pecado y entonces ella sedujo a Adán. He allí la ocasión: Satanás usó la serpiente. ¿Y cómo sabemos que esa serpiente era Satanás? ¿Cómo lo sabemos? ¿Eso es simplemente una especulación de los teólogos o la Escritura dice claramente que esa serpiente era Satanás? Hermano Martín Medina.
Exacto, en Apocalipsis capítulo 12 se nos habla de la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y podemos inferirlo de Juan capítulo 8, donde se nos dice que Satanás era un homicida y un destructor desde el principio. Así que aquel que causó todo ese desastre indudablemente fue Satanás, actuando a través de una serpiente. ¿Una serpiente literal? Sí, una serpiente literal. En segundo lugar, los autores nos hablan de la manera en que ocurrió la caída. Dice que ella, Eva, sedujo a Adán, quien sin ninguna fuerza de afuera, libremente violó la ley bajo la cual habían sido creados. En otras palabras, Satanás no obligó por la fuerza a Adán a caer en pecado. Ese pecado fue una acción voluntaria de Satanás. Él pecó libremente. Pero no hubo allí una influencia satánica. Sí hubo una influencia satánica, pero una cosa es influencia, otra cosa es forcejeo. Satanás no forzó a Adán a caer, simplemente lo tentó. Y el hombre libremente decidió desobedecer a Dios. Esa fue la manera en que ocurrió la caída. En tercer lugar, vemos aquí la esencia de la caída. Dice que libremente violó la ley bajo la cual habían sido creados, y también el mandamiento de Dios, de no comer del fruto prohibido. Dos leyes había dado Dios al hombre. En primer lugar, la ley moral escrita en su conciencia. En segundo lugar, la ley específica de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Recuerden, hermanos, que en el monte Sinaí, la ley moral fue codificada por primera vez, pero esa ley no fue dada por primera vez en el monte Sinaí. Dice Romanos capítulo 2, versículo 14 en adelante, que esa ley que fue codificada en el monte Sinaí fue escrita en la conciencia del hombre desde el mismo día en que fue creado. Adán y Eva conocían los 10 mandamientos, no en la forma en que nosotros lo conocemos hoy, pero esa ley fue escrita en su corazón. Y esa ley dice, primariamente, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué es un Dios? Un Dios es aquel objeto que merece nuestra máxima devoción, nuestra máxima confianza, nuestra máxima obediencia. Adán y Eva debían obedecer a Dios simplemente por el hecho de que Él era Dios. Eso le decía la ley que estaba escrita en su corazón. Yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero Dios no solamente le dio al hombre una ley general codificada en el monte Sinaí más adelante, sino también un mandamiento específico. De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Quisiera hacer una pregunta, hermanos. El comer de ese árbol de la ciencia del bien y del mal era per se pecaminoso. No, no lo era. No era per se pecaminoso. Lo que hizo al árbol pecaminoso y prohibitivo fue el mandamiento de Dios. Algunas personas preguntan, ¿y qué árbol era ese? Bueno, no sabemos si era un árbol de manzana, si era un árbol de pera, no sabemos si eran naranjas. Era un árbol que Dios puso de prueba en el medio del huerto. Vamos a suponer que un padre dice a su hijo que a las 12 del mediodía no debe comer helado, porque el comer dulces antes de la comida le quitará el apetito por el alimento. ¿Comer helado es pecado? No, no lo es. Pero el mandamiento del padre ha hecho de esa acción una acción prohibitiva para el niño. Y si el niño come helado al mediodía, está cometiendo una infracción, está pecando contra Dios y contra su padre. Eso es exactamente la escena que tenemos aquí. Dios le dijo al hombre, no comas de ese árbol. Esa es la sustancia del mandamiento. Dice aquí, el mandamiento de no comer del fruto prohibido. He allí la sustancia. Hemos visto la ocasión, la manera, la esencia, la sustancia. Hay personas que se preguntan, pero ¿cómo es eso de que este árbol era llamado el árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Qué significa eso exactamente? Bueno, lo que significa es que ese árbol era la prueba, o ese árbol de prueba era el instrumento a través del cual el hombre alcanzaría la madurez ética y moral.
Ese árbol de prueba era el instrumento a través del cual el hombre alcanzaría la madurez ética y moral. Vamos a Deuteronomio capítulo 1, versículo 39. Si el hombre comía del árbol, alcanzaría la madurez de mala manera. Si el hombre no comía del árbol, en su obediencia alcanzaría la madurez moral y ética, pero de una manera correcta. En cualquiera de las dos maneras, ese árbol ayudaría al hombre a alcanzar la madurez ética y moral. Porque eso es lo que significa en la Escritura la ciencia del bien y del mal. Alcanzar la madurez. Una persona que conoce el bien y el mal es una persona madura. Si Adán y Eva comían del árbol, alcanzarían el conocimiento del bien y del mal por experiencia, y eso era lo que Dios no quería. Si ellos no comían del árbol, alcanzarían el conocimiento del bien y del mal por instrucción, y eso era lo que Dios intentaba hacer. Antes de leer el texto voy a ilustrarlo con un ejemplo un poco crudo. Hay padres que enseñan a sus hijos y dicen: mis hijos, cuando ustedes sean adultos, como el caso del padre que está en el libro de Proverbios, tengan cuidado con las malas mujeres, tengan cuidado con las mujeres seductoras, tengan cuidado con las mujeres adúlteras. Eso dice la Escritura. Hay padres insensatos que quieren que sus hijos conozcan eso por experiencia. Dios dice: no, conócelo, hijo mío, por mi instrucción, no por experiencia. Porque cuando alcances la madurez, habiendo experimentado con esas mujeres, tendrás marcas en tu cuerpo y en tu alma de por vida. Dice Dios aquí que ese árbol ayudaría al hombre a alcanzar la madurez. Versículo 39 de Deuteronomio capítulo 1. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos, que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, o sea, la tierra, y ellos la heredarán. Vemos aquí cómo Dios usa el mismo lenguaje, la misma terminología de Génesis capítulo 2, para describir niños inmaduros. Ellos no conocen la diferencia entre el bien y el mal. Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7, versículos 15 al 16. Hablándonos aquí acerca del Mesías, nos dice el profeta: comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. La misma cosa, antes que el niño alcance la madurez y sepa escoger entre lo bueno y lo malo, esas tierras serán abandonadas. Entonces, ¿qué es el árbol de la ciencia del bien y del mal? El instrumento que Dios habría de usar para llevar al hombre a su madurez. Y finalmente vemos aquí el permiso de la caída. Plugo a Dios, conforme a su sabio y santo propósito, permitir este pecado, proponiéndose ordenarlo para su propia gloria. Ya vimos esto cuando hablamos de la providencia de Dios, que aún el pecado y la caída del hombre estaban bajo el control de Dios. Bien, en segundo lugar, el párrafo 2 nos habla de la solidaridad en el pecado. Párrafos 2 y 3. La solidaridad en el pecado. ¿Alguien podría aquí definir lo que significa el término solidario? ¿Qué es eso de solidaridad? Por ejemplo, una persona ha perdido un familiar y nosotros vamos a consolarlo y le decimos: yo quiero hacerme solidario con tu dolor. Lo que le está diciendo es: yo quisiera unirme a ti en tu dolor. Yo quisiera identificarme contigo en tu dolor. Cuando estamos hablando de la solidaridad de la raza humana en el pecado, lo que queremos decir es que el pecado de Adán, de una forma o de otra, afectó a toda la raza humana sin excepción. Bueno, con una excepción, nuestro Señor Jesucristo, como veremos en un momento. Pero quitando a nuestro Señor Jesucristo, el pecado de Adán afectó a toda la raza humana. Dicen los autores:
Por este pecado nuestros primeros padres cayeron de su justicia original y perdieron la comunión con Dios. El pecado de ellos nos envolvió a todos. Eso es lo que significa solidaridad. ¿Y qué cosa derivamos nosotros como seres humanos de la caída de nuestros primeros padres? 3 cosas nos dicen los autores de la confesión: alienación, muerte y depravación. Alienación, muerte y depravación. Vean el párrafo 2. Por este pecado nuestros primeros padres cayeron de su justicia original y perdieron la comunión con Dios. Quedaron alienados de Dios. Dice la Escritura que cuando Dios descendió en el huerto del Edén al aire de la tarde para tener comunión con el hombre, ¿qué hizo el hombre después de haber pecado? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios, que se paseaba por el huerto. El hombre quedó alienado, separado, ya no tenía con Dios la misma comunión que disfrutaba antes de la caída. En segundo lugar, derivaron muerte. El pecado de ellos nos envolvió a todos y a través de este pecado la muerte pasó a todos. Todos los hombres vinieron a ser muertos en pecado. ¿Alguien podría citar un texto que demuestre esta verdad? ¿Qué texto de la Escritura, hermana Carolina? Romanos 5:12. Por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y es interesante notar que la frase allí, todos pecaron, está en un tiempo griego conocido como aoristo. Lo que Pablo está diciendo en Romanos 5:12 no es que todos los hombres han cometido pecados, eso es verdad, pero eso no es lo que Romanos 5:12 está enseñando. Lo que ese texto enseña es que todos los hombres pecaron en un instante, que todos los hombres pecaron a una vez. En el pecado de Adán, toda la raza humana quedó afectada. Adán pecó y todos nosotros pecamos en él. Eso es lo que enseña el texto. Todos pecamos en Adán. Y por ende, todos hemos muerto en pecado. Y en tercer lugar, dice que no solo vinimos a ser muertos en pecado, sino totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Eso no significa que todos los hombres son todo lo malo que pudieran llegar a ser. Y prueba de ello es que hay personas que son peores que otras. Hay personas que han podido desarrollar un grado de maldad mayor que otros hombres. Hay otros hombres que han tenido mucha gracia común, de manera que sin ser regenerados, tienen cualidades mejores que otros hombres. Así que no todos los hombres son todo lo malo que pudiéramos llegar a ser. Pero lo que sí nos enseña ese párrafo, en consonancia con lo que dice la Escritura, es que los hombres quedaron corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Todos nos hemos quedado cortos de alcanzar la gloria de Dios. Por ejemplo, hermanos, tomemos el intelecto. El intelecto del hombre ha sido dañado por el pecado, pero completamente corrompido. De manera que nosotros tenemos mucha facilidad para aprender lo malo, pero mucha dificultad para aprender lo bueno. Tenemos que bregar y bregar con nuestros hijos para enseñarles buenos modales. Pero un mal día salimos con él por ahí, alguien dice una mala palabra y nuestro hijo la capta inmediatamente. Con una facilidad sorprendente, y nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué? Porque él tiene una propensión natural hacia el mal. El mal es más accesible a su mente no regenerada que el bien. Es más fácil de captar por su intelecto. Nuestro intelecto está dañado, hermanos. Y otra prueba de ello es cómo nosotros recordamos cosas que debíamos haber olvidado y cómo olvidamos cosas que no debiéramos olvidar. Alguien nos ofende y dice la Escritura que tan pronto esa persona nos pida perdón y nosotros vemos el perdón, deberíamos olvidar eso. Pero ¿cuánto lo recordamos? ¿Y cuánto viene a nuestra memoria vez tras vez? Sin embargo, viene la aflicción y en ese momento nos olvidamos de que Dios es soberano. Olvidamos lo que no debíamos olvidar. Recordamos lo que no deberíamos recordar. Eso es parte de la depravación que hay en nuestro intelecto. Y lo mismo pasa con la voluntad. Hermanos, nuestra voluntad está depravada, nuestra voluntad está dañada. Sabemos hacer el bien, pero qué difícil es para nosotros hacerlo. Aún siendo cristianos. Romanos capítulo 7.
El apóstol Pablo dice, yo no hago el bien que quiero, sino el mal que aborrezco. Eso quiero hacer. ¡Qué terrible! Toda nuestra voluntad ha sido dañada por causa del pecado, lo mismo que nuestras emociones. El hombre en su estado original nunca había disfrutado el pecado. El hombre en el estado caído se deleita en él. Estamos totalmente corrompidos. Así que lo primero que vemos en el párrafo 2 es la realidad de esa solidaridad. En el párrafo 3 vemos su transmisión. ¿Cómo fueron transmitidos los efectos de la caída al resto de la raza humana? Bueno, los autores de la confesión nos dicen que nosotros éramos solidarios con Adán en dos sentidos, orgánicamente y legalmente. Vamos a ver, dice, siendo ellos la raíz de la raza humana, y por la ordenanza de Dios, estando Adán en el lugar de toda la humanidad, la culpa de este pecado fue imputada a su posteridad, y la naturaleza corrompida se transmitió a aquella que desciende de ellos, según la generación ordinaria. ¿Complicado el párrafo? Vamos a explicarlo. Los autores nos están diciendo, el pecado, la culpa del pecado de Adán fue imputada a toda la raza humana. ¿Y qué significa ese término? Bueno, el término imputado aparece muy gráficamente en el libro de Filemón. Ustedes recuerdan el libro de Filemón. Filemón era un creyente que vivía en Colosas, que tenía un esclavo llamado Onésimo. Onésimo no solamente salió huyendo de la casa de Filemón, sino que aparentemente le había robado a Filemón, a su amo. Llega a Roma y allí parece que hizo de las suyas y cayó preso. Providencialmente en la cárcel se encuentra con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le predica el evangelio, Onésimo se convierte y cuando es liberado, Pablo quiere regresar al esclavo a su amo otra vez. Y lo envía con una carta, la carta que tenemos en el Nuevo Testamento como la epístola a Filemón. En esa epístola el apóstol Pablo pide a su amigo Filemón que reciba a su esclavo Onésimo otra vez. Ya no como esclavo, dice él, sino como hermano en Cristo. Pero recordando que este esclavo tenía una deuda con su amo, le dice Pablo, y si algo te debe, ponlo a mi cuenta. Esa frase que Reina Valera tradujo, ponlo a mi cuenta, es una sola palabra griega, logizomai. Y esa palabra significa literalmente imputar. Por tanto, ¿qué significa imputar? Poner una cosa a la cuenta de otro. Eso es lo que significa imputar. Por lo tanto, lo que los autores nos están diciendo es que la culpa del pecado de Adán fue puesta a nuestra cuenta. Nosotros somos culpables en Adán. Y de dos maneras, orgánicamente y legalmente. Orgánicamente porque Adán era la raíz de la raza humana. Si nosotros hacemos nuestro árbol genealógico, en algún punto encontraremos que somos familia. Porque toda la raza humana desciende de Adán y Eva. ¿Qué tuvieron Adán y Eva en el huerto del Edén? ¿Monitos? No. ¿Perros? No. ¿Gaticos? No. Tuvieron seres humanos. ¿Por qué? Porque ellos eran dos seres humanos. Y dos seres humanos que tienen hijos, los hijos serán también seres humanos. ¿Pero qué eran Adán y Eva en el momento en que tuvieron a Caín y Abel? ¿Solamente seres humanos? No, eran seres humanos corrompidos. Eran seres humanos dañados por el pecado. Por lo tanto, todos los hijos que tuvieron Adán y Eva vinieron con el mismo problema. Vinieron dañados de fábrica. Todos, sin excepción. Pero aparte de eso, Dios había constituido a Adán como cabeza de toda la humanidad. En el momento que Adán se rebeló contra Dios, todos nosotros estábamos envueltos en esa rebelión. Vamos a suponer, hermanos, que lee los periódicos mañana y se da cuenta que estamos en guerra con nuestros vecinos. ¿Puede usted decir que esa guerra no lo envuelve a usted? ¿Que esa guerra no lo afecta a usted? No, esa guerra lo afecta a usted. Tan pronto nuestro presidente le declara la guerra a una nación,
todos los dominicanos están en guerra. Porque nuestro presidente, quien es nuestra cabeza nacional, tomó una decisión. Y quiéralo usted o no, esté de acuerdo o no con el presidente, usted está envuelto en el asunto. Adán, como nuestra cabeza, le declaró la guerra a Dios. Y todos nosotros estábamos envueltos en eso. Alguien preguntará, ¿pero es eso justo? Yo no estaba allí, yo no le di ningún consejo a Adán. Quizás si yo hubiera estado allí le hubiera dicho que no coma del árbol. ¿Es eso justo? Bueno, yo voy a responder esa pregunta con dos preguntas. Primera pregunta, ¿quiénes somos nosotros para establecer lo que es justo y lo que no lo es? ¿Quiénes somos nosotros para pararnos delante de Dios y darle cátedras a Él de lo que es la justicia, siendo que nosotros somos injustos por naturaleza? ¿Quiénes somos nosotros? Dios es infinitamente justo. Él es el parámetro de la justicia. Lo que Dios hace es justo, aunque yo lo entienda o no. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos, para decirle a Dios lo que es justo y lo que no lo es? Segunda pregunta. ¿Y era justo que Dios pusiera a la cuenta del pecador la justicia de Cristo por medio de la fe? Así como en Adán todos mueren, en Cristo los creyentes son justificados. ¿Es eso justo? ¿Es eso justo? ¿Sí o no? Bueno, la respuesta es sí. Si esto es justo, aquello también lo es. Si aquello es injusto, esto también lo es. Porque la Biblia nos enseña que así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Esa es la enseñanza de Romanos capítulo 5, versículos 12 al 19. Romanos capítulo 5, versículos 12 al 19. Decía un teólogo que nosotros podemos saber si un hombre es un buen exégeta de la Escritura, un pastor, un predicador de la palabra, es un buen exégeta, un buen teólogo, si nosotros tomamos su texto griego y se hable solo en Romanos 5, 12. Si se abre solo allí, eso quiere decir que es un buen exégeta, porque ese pasaje es tan importante que se supone que un buen teólogo va allí vez tras vez, tanto que ya su texto griego se abre solo. Dice Pablo, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, antes de la ley en el Sinaí, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don de Cristo no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo, Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Quiénes? Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Quiero hacer una aclaración aquí, hermanos. Cuando el apóstol Pablo nos dice que a través de Jesucristo vino la justificación a todos los hombres, él no está diciendo que todos y cada uno de los miembros de la raza humana son justificados en Cristo. Todos los hombres se refiere a los mismos del versículo 17, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Todos ellos son justificados en Cristo. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Esa es la enseñanza de la Escritura, hermanos. Los autores de la confesión de fe no están inventando nada aquí. Ellos están simplemente sistematizando la enseñanza de Romanos 5:12 al respecto. Otro detalle interesante que debemos notar aquí
es el cuidado y la precisión de los autores en el párrafo 3. Dice que la naturaleza de ellos se corrompió y se transmitió a toda la raza humana que desciende de ellos según la generación ordinaria. ¿Y por qué los autores aclaran la generación que desciende de ellos según la generación ordinaria? Porque ellos quieren tener el cuidado de exceptuar a Cristo. Porque Cristo no descendió de Adán y Eva por generación ordinaria, sino extraordinaria. Extraordinaria. Y por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo no heredó la culpa del pecado de Adán. Es el único miembro de toda la raza humana que nació sin pecado. Párrafo 3. Todos los hombres siendo concebidos en pecado y por naturaleza hijos sujetos a la ira de Dios, siervos del pecado y sujetos a la muerte, son dados a inexplicables miserias espirituales, temporales y eternas, a no ser que el Señor Jesucristo los liberte. Y este párrafo es muy importante para los padres que desean criar a sus hijos en el temor de Dios. Nuestros niños no nacen puros, nuestros niños nacen corrompidos. Y aunque los psicólogos nos digan que no debemos pegarles porque eso los traumatiza, que debemos simplemente hablar a nuestros hijos, la Escritura nos dice que la necedad viene ligada al corazón del muchacho, y esa necedad no es otra cosa que la naturaleza pecaminosa, y que esa necedad es desligada por medio de la vara, por medio de las pelas. Así que no importa cuánto nos hablen los psicólogos modernos de los traumas que nos causan las pelas, la Biblia dice, la vara de la corrección es lo único que hará alejar la necedad del muchacho. Lo único. Eso no significa que no debemos hablar a nuestros hijos. Debemos instruirlos, pero siempre con la vara en la mano cuando es necesario. Cuando es necesario. Bueno, hermanos, el tiempo casi se nos ha ido. Tenemos 2 minutos. Y aunque usted no lo cree, en esos 2 minutos vamos a ver los efectos del pecado en los párrafos 4 y 5. ¿Cuáles son los efectos del pecado? Primero, en los no regenerados. Párrafo 4. De esta corrupción original por la cual carecemos de disposición y aptitud para todo bien y estamos opuestos a este bien, así como enteramente inclinados a todo mal, dimanan todas nuestras transgresiones actuales. Lo que decíamos al principio, no somos pecadores porque pecamos, pecamos porque nacemos pecadores. Los impíos se desviaron desde la matriz. Es de esta corrupción original que se deriva esa indisposición que tenemos hacia el bien y esa tendencia que tenemos hacia el mal. ¿Usted quiere, hermanos, que sus vecinos destruyan su jardín? Quítele la verja del frente y ponga un letrero que diga, por favor, no pise la grama. Y usted verá qué tentación a pisarla para todo el mundo. Estamos inclinados a todo mal, estamos opuestos a todo bien, y eso es parte de la corrupción original. Y por último, la permanencia del pecado en el regenerado en particular. Esta corrupción de naturaleza dura toda esta vida, aún en aquellos que son regenerados, y aun cuando sean perdonada y amortiguada por medio de la fe en Cristo, sin embargo, ella, o sea, la naturaleza corrompida, y todos los efectos de ella son verdadera y propiamente pecado. Cristo ha hecho 2 cosas con el creyente, 2 cosas maravillosas. Primero, perdonó nuestros pecados. Segundo, nos libró del dominio del pecado, pero no nos libró de su presencia. El pecado dejó de ser nuestro amo, pero sigue siendo nuestro enemigo. El creyente tiene capacidad para subyugar el pecado, pero cuando el creyente peca, dicen los autores, eso es propiamente pecado. Pecado, es pecado delante de la presencia de Dios. Bien, hermanos, hasta aquí el material de la confesión de fe. El tiempo se nos ha ido. La semana que viene vamos a entrar a considerar el pacto de Dios, y yo les pido, por favor, hermanos, que lean ese capítulo antes de llegar a la clase, porque es probablemente, si no el más, uno de los más importantes de toda la confesión de fe. Me aventuro a decir que si una persona no tiene conceptos correctos acerca del pacto de Dios, de la doctrina del pacto de Dios,
no podrá interpretar correctamente la escritura. Así que ustedes pueden ver de esa declaración lo importante que es la clase que viene. Vamos entonces a orar